Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI, hoy con un especialista en el tema financiero y económico. Revisamos la situación de país. Estamos en la recta final del proceso electoral, hay muchas expectativas y vamos a tener a profundidad con él detalles de su visión de país. Don Federico Álvarez, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, con nosotros. Un gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Feliz noche, don Federico. Muchísimas gracias, Chendo. Siempre es un gusto estar con usted y platicar con usted en su programa, que cada día gana en audiencia, por cierto. Bueno, quiero arrancar, don Federico, escuchando de usted que ha estado ligado al manejo de la economía de la región centroamericana y del país. ¿En qué condiciones estamos cerrando el año? La pandemia, la reactivación económica, ¿qué tanto nos ha permitido una mejora de la economía, sobre todo en estos últimos meses del año que el circulante aumenta? Bueno, en realidad es muy interesante ver que en primer lugar la pandemia no ha terminado y hasta que la pandemia no se reduzca definitivamente vamos a seguir con problemas para la recuperación plena. También es cierto que el daño que dejaron los huracanes Eta y Iota, que se calculaba en 2.600 millones de lempiras, ese daño permanece ahí. Solo la empresa privada es la que ha recuperado de alguna manera los daños que había en infraestructura, por ejemplo, en infraestructura productiva. Pero todo lo que es el daño social, el daño a viviendas de los más pobres, eso no se ha recuperado. Es decir, el daño existe ahí todavía y eso desde luego incide en la economía. Por otra parte, pues sigue habiendo un gran desempleo porque no hay inversión. Recuperación, sí, hay una recuperación, pero esa recuperación está principalmente motivada o empujada por el consumo. Y sí, desde luego hay mayor consumo, la gente está comprando, ahora viene un poco el periodo de Navidad que hace que la gente gaste más y eso se refleja como si fuera una recuperación porque el comercio y la industria para el consumo local pues mejora. También crecen las exportaciones, lo cual hace pues que otra vez tengamos un desbalance en el balance de pagos. Pero sí, está reactivándose, hay un crecimiento muy pequeño del PIB, están estimando en cifras oficiales 4.1, pero hay que tener presente algo que es muy importante. Ese medidor, el Producto Interno Bruto, que es el que más se usa, esconde detrás de él la realidad social. Es decir, el hecho de que estemos saliendo del agujero que nos dejó la pandemia y los huracanes, una caída de 9% en el Producto Interno Bruto, pues hace que no se vea el drama social que hay detrás. Es decir, hay un crecimiento de la pobreza, hay un crecimiento del sector informal, sigue habiendo desempleo, no hay un proceso de inversión fuerte, únicamente se está invirtiendo principalmente en construcción, que es cierto, tiene un derrame importante, pero la inversión en construcción es temporal, ¿no es cierto? Es mientras dura la obra. La inversión, el empleo que realmente interesa es el empleo que es permanente, ¿no? El establecimiento de nuevas fábricas, de nuevos centros productivos que hace que la población empiece poco a poco a recuperar los ingresos que perdió durante la pandemia. Y estamos, don Federico, generando esas expectativas de inversión y de cambio en este fin de año que, dicho sea de paso, se mezcla la actividad política. Hay programas, hay proyectos viables, o todavía no escuchamos esas rutas de salvación de nuestra economía.
Bueno, en primer lugar hay que tener presente que la inversión pública es casi inexistente. Si nosotros vemos la composición del presupuesto para el año 2022, por ejemplo, donde se está presupuestando un presupuesto de 308.000 millones, en realidad de ese presupuesto, si usted lo ve, destinado a inversión pública es un 10%, pero de ese 10% hay que quitar las inversiones que ya están obligadas, como por ejemplo en los fideicomisos o el programa de Vida Mejor, etcétera. O sea que al final lo que queda de nueva inversión viene siendo un 2-3%, lo cual es claramente insuficiente. Este presupuesto se va mayoritariamente al gasto y deja un déficit fiscal importante, ¿no? 6.7 más o menos, que es un reto para el próximo gobierno, dicho sea de paso, reducir ese déficit. Pero bueno, independientemente de eso, el sector privado no está invirtiendo. No está invirtiendo porque hay incertidumbre, no está invirtiendo porque no hay clima de inversión, porque no hay seguridad jurídica, porque no hay confianza en el sistema judicial y porque no hay confianza en la estabilidad de la legislación. Entonces, por eso es que la respuesta del gobierno es crear estas sedes, ¿no?, que son tan controversiales, porque la sede ofrece al inversionista lo que el país no ofrece. Vea qué horrible, ¿no? El país no ofrece estabilidad, pero la sede supuestamente sí. El país no ofrece justicia, pero la sede sí. El país no ofrece seguridad, pero la sede sí. Entonces, claro, las poquísimas inversiones que se están dando son principalmente en sedes. Si uno ve las cifras macroeconómicas, uno ve que hay un incremento de la inversión, pero ese incremento de la inversión es una simple reinversión de las utilidades, no es dinero fresco el que está viniendo. Ese es el reto quizá más importante del próximo gobierno, es crear el clima favorable para que se recupere la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera. Y una eventual revisión, como lo han adelantado quienes están en la contienda política a esta ley de las sedes, puede abrir esa expectativa que el sector privado viene demandando, o de pronto tener una competencia en iguales condiciones, porque al final es la empresa privada la que históricamente ha salvado gran parte de la economía de nuestro país, y vemos que el Estado es un consumidor pleno de los ingresos, si vemos ese aparte de sueldos y salarios, don Federico. Bueno, por eso le decía que la inversión pública es prácticamente inexistente, incluso la prevista, ¿no es cierto? Lo que realmente interesa es la inversión privada. No importa qué partido gane, no importa si es de derecha, si es de izquierda, si es de centro, tiene que promover la inversión privada porque el Estado no tiene capacidad. Incluso no hay espacio fiscal para poder incluso llegar a reducir el déficit. Por eso le digo, un reto importante, y mucho menos para incrementar la proporción que se dedica a inversión. Entonces, ¿por qué no invierte la gente? ¿Por qué el sector privado no está invirtiendo? Porque no confía. Mi abuelo, que era muy gracioso, decía que no había nada más cobarde en este mundo que 100 pesos. Con cualquier cosa se asusta y huye, ¿no? Entonces, los empresarios no invierten por patriotismo, los empresarios invierten donde ven que hay estabilidad y donde pueden tener un rédito a sus inversiones, como es normal. Y esa seguridad jurídica no existe. Ahora el próximo Congreso, tendrá el enorme reto de elegir nuevos magistrados. Quizás una nueva Corte Suprema de Justicia logre dar a la población la confianza que hoy no tiene. Pero bueno, el clima de inversión no solo es justicia, son como 27 factores, pero hay que trabajar en ese clima de inversión. Si no hay inversión pública, no hay recuperación. ¿Cuáles deben ser las grandes prioridades para ponerlas a andar de inmediato? Y aquí estamos hablando, don Federico, a febrero del 2022, es decir, en el próximo trimestre. Sí, las prioridades son, en primer lugar, creo yo, prioridades sociales, ¿no? Y esas prioridades sociales, dado el crecimiento de la pobreza, mire,
Yendo con el nivel de pobreza y de miseria que tenemos hoy día, el país, no es viable, ¿no? Es un país que ha caído a los niveles más bajos de pobreza, ¿no? Estamos igual o por debajo de Haití, ¿no? Eso es imposible. Entonces, el país tiene que iniciar un proceso de recuperación. Y ese proceso de recuperación, desde luego, no es quitándole a los que tienen. El proceso de recuperación es generando riqueza, y esa generación de riqueza la da la inversión y además generar empleo. Ahora, en esto del empleo es muy importante algo. El 58% más o menos del empleo en Honduras viene del sector informal. Ese sector informal ha crecido. Es un sector que para el Estado no existe. Es un sector que no paga impuestos, un sector que no está acogido a los beneficios de la ley, es un sector que, digamos, lo que se la juega en informalidad. Pero de todas maneras, el clima de inversión ayuda a que ese sector pueda crecer también, para que puedan tener sus ingresos. Es que lo que ha habido principalmente en la pandemia y en los huracanes es pérdida de ingresos para la población, pérdida de ingresos para la empresa. Han quebrado muchísimas micro y pequeñas empresas, y pérdida de ingresos también para el Estado. Entonces, ese es el gran reto, creo yo. Muy bien, está con nosotros el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Federico Álvarez. Hablaba de los programas de asistencia social, que son temas que deberán seguir abordando las clases políticas del país. Pero, ¿qué visión tiene don Federico? ¿Han fallado esas iniciativas? Si observamos cómo estamos con dicha asistencia, el 70% aproximadamente de la población vive bajo pobreza. Sí, lo que pasa es que yo no creo en los programas de transferencias económicas, me refiero a los bonos familiares, no creo tampoco en las bolsas solidarias, salvo que sean en cuestiones de emergencia, como durante la pandemia, que hubo el cierre, ¿no?, de actividades y la gente necesitaba para vivir. Pero como país, como política a largo plazo, eso no da resultado. Sí, los organismos multilaterales, el BID, el Banco Mundial principalmente, lo impulsan. Pero, ¿por qué? Porque dieron resultados en Brasil y dieron resultados en México. Pero, ¿qué se necesita para que esto funcione? Que el programa no se politice. Y en nuestros países eso es muy difícil. Es decir, que las transferencias y las bolsas vayan dirigidas a una población específica, condicionando esa ayuda a ciertos factores, ¿no? Que la madre tenga salud materno-infantil, que el niño vaya a la escuela, que siembre una huerta familiar para que diversifique su dieta. En los programas donde eso se ha hecho, que por cierto es muy, muy caro de implementar, en zonas muy concretas, eso ha dado resultado. Aquí no ha dado resultado, lo que ha hecho es empobrecer al país y endeudarlo más. La deuda que se ha tomado con los organismos multilaterales para estos programas es gigantesca y no ha tenido el resultado que se necesita. En realidad, estos programas deberían de ser sustituidos por mejorar la asistencia, es decir, la red de protección social. ¿Qué significa eso? Primero, el sistema de sanidad, el sistema de salud, y desde luego la educación. Y ahí en la educación, si usted lo permite, echando más adelante hablamos de eso, porque ese es un daño irreparable que ha sufrido el país durante la pandemia. Pero si usted le ofrece a la población el criarse en un ambiente sano, el recibir medicina y vacunas y todo desde su nacimiento, es más, desde que está en el vientre de la madre, durante toda su vida. Y si usted le ofrece además una educación de primera clase, no hay ninguna razón por la que Honduras tenga que conformarse con una educación mediocre. Tiene que aspirar a una educación de clase mundial para poder competir en el mundo y para poder obtener empleo. Entonces, un muchacho que recibió salud, que estuvo en un ambiente sano y que además de eso está educado,
está preparado para competir en el mundo, para desarrollarse, hacerse cargo de su propio destino, ser arquitecto de su destino. Y los cuadros estadísticos en esta área no nos favorecen del todo. Para nada. Si revisamos lo de los 2 últimos años, bueno, un estudio reciente de la sociedad civil plantea que alrededor de 1 millón de hondureños no recibieron esta educación virtual por problemas de conectividad y también por la dificultad de muchas familias en obtener o tener más bien los recursos para conectarse. Sí, bueno, son 3 causas, son 3 cosas. Primero, la conectividad. Usted sabe que el internet aquí es malísimo. Pues antes usted viajaba a San Pedro Sula y de alguna manera estaba cubierto durante toda la carretera. Ahora yo viajo a San Pedro Sula y hay grandes tramos donde no hay cobertura. Y cuando paso por esos tramos digo, bueno, para mí tal vez son 20 minutos sin cobertura, pero para toda la gente que vive aquí significa 0 educación y 0 acceso a eso. Entonces, usted no puede pensar que un niño se va a educar en base al prepago en un celular. Después está el tema de las plataformas, porque como usted decía bien, yo no puedo recibir clases en un celular que compré ahí, no sé, por 1,000 pesos. Eso es imposible, pensar que voy a recibir una educación de calidad gastándome además el saldo de un prepago. Y por último está el entrenamiento y la capacitación a los profesores, porque dar clases a distancia no es lo mismo. Lo cierto es que va a haber, usted dice 1 millón, yo no tengo la cifra, pero va a haber una enorme cantidad de estudiantes, sobre todo de las clases más pobres, que van a haber perdido 2 años de su vida sin educación. ¿Cómo repara eso usted en un país? Pues esa es otra prioridad del nuevo gobierno. Es decir, cómo mejora sustancialmente la educación. Y bueno, y la salud y el saneamiento. Como le digo, yo creo que hay que crear un estado de bienestar social, como lo llama CEPAL. Es importantísimo un estado de bienestar social. Para poderlo crear, se necesita inversión privada, generación de empleo, y esa generación de empleo va a generar impuestos, y al generar empleos hay que redefinir el presupuesto. Y esa es la tercera prioridad. Tiene que haber una redefinición del presupuesto. El presupuesto, así como está, no trae beneficio ninguno a la población. Es un presupuesto que se va en 2 rubros prioritarios. Se va en salarios, es decir, una burocracia muy grande, y en segundo lugar se va en pago de la deuda. El pago de la deuda es más grande que lo presupuestado para salud y lo que presupuestado para educación. Entonces, ¿dónde está el beneficio de que el 55% del presupuesto se vaya en esos 2 rubros? Y la deuda sigue creciendo, ya estamos a 66% del Producto Interno Bruto. Y hay espacio, don Federico, de maniobra para la nueva administración en este servicio de la deuda, en buscar una reducción para mejorar la inversión pública. Probablemente tenga que hacer varias cosas. Lo primero, no tiene espacio fiscal. Tiene que generar mayor riqueza y tiene que generar, como le digo, productividad en el país para que los impuestos crezcan. No puede haber un nuevo paquetazo, a eso me refiero, porque no hay, digo, es como sacarle jugo a una piedra, ¿no? En segundo lugar, tiene que haber una mejor distribución de ese ingreso para que de alguna manera vaya al beneficio de la población. En tercer lugar, tiene que reducir el presupuesto. No podemos seguir gastando al ritmo que estamos para endeudarnos. Usted sabe bien, Chendo, y esto no es secreto para nadie, usted se endeuda para invertir. Es decir, usted se endeuda para comprar una casa, usted se endeuda para comprar un carro, usted se endeuda, no sé, para algo que usted quiere hacer. Pero usted no se puede endeudar para pagar el supermercado o para pagarle a la pulpería, ¿me entiende? Porque eso es un gasto recurrente. Y hoy día la deuda que estamos adquiriendo mayoritariamente es para pagar la pulpería. El otro caso importante de señalar es que gran proporción de la deuda se está pagando con más deuda. Es decir, ni siquiera estamos amortizando la deuda, sino que nos endeudamos para pagar la deuda.
Y por otra parte, con esto termino, es el espacio para seguirse endeudando no va a existir más, porque las tasas de interés están creciendo en el mundo presionadas por la inflación y van a haber otra vez situaciones de mercado que no son favorables. Acordémonos que todavía no hemos pagado el vencimiento de los bonos, o sea, lo que estamos pagando de deuda, de lo que es deuda contraída en el mercado, estamos pagando solo los intereses, no estamos pagando todavía el vencimiento de los bonos. Entonces yo veo ahí un problema muy serio. Bueno, estamos viendo de compromisos con tasas de interés elevadísimas. Salvo los últimos endeudamientos, porque las condiciones de mercado así son. Usted sabe que con la pandemia pues ha habido, y con los programas de asistencia que han dado las economías desarrolladas, ha habido un descenso en la tasa de interés significativa. Y además de eso, no ha habido suficientes, digamos, títulos en que invertir. Por eso es que ha habido un apetito por los títulos de los países en vías de desarrollo, incluido Honduras. Y sí, es cierto, son tasas mejores, porque nos llegamos a endeudar en tasas casi de tarjeta de crédito. Lo que yo le quiero decir es que esas condiciones se están acabando. En un año, año y medio, las condiciones de mercado van a volver a ser onerosas para endeudarse ahí. Bueno, el planteamiento de muchos economistas a futuro, y que este será uno de los grandes retos de la nueva administración, es la reducción del aparato estatal. ¿Es viable eso en Honduras con tanto compromiso, digo, don Federico, que se asume por parte de los que aspiran a llegar a la presidencia del Ejecutivo, los compromisos que se toman al llegar a la presidencia del Poder Legislativo y muchos otros cargos políticos que ahí están y que al final le representan erogaciones enormes al país? Y si no, solo pongamos un ejemplo, comisiones interventoras. Sí. No, y las secretarías que no funcionan son muchas. Lo que pasa es que reducir el aparato estatal conlleva a veces un gasto también muy fuerte, porque hay que pagar prestaciones. Entonces el país tendría que endeudarse para pagar prestaciones, para despedir a esa gente y poder reducir el aparato a largo plazo. Eventualmente lo va a tener que hacer. Pero también hay otras medidas, todas son dolorosas, aquí no hay medidas fáciles, ¿no? Que es cero crecimiento en el aparato público, es decir, congelar las contrataciones y que usted diga, el nuevo gobierno, imagínese, con todas las presiones de los activistas, tendría que decir, no contrato a nadie nuevo, me mantengo en como estoy. Entonces, si eso sucede, con las jubilaciones y los retiros, el aparato comienza a reducirse poco a poco. Yo creo que aquí lo importante, eso suena feo, suena horrible. Aquí lo importante es preguntarle a la población, ¿usted quiere seguir pagando más impuestos para sostener el empleo público? Si la población quiere así, pues se va a tener que endeudar más el país. He sido quizá un poco negativo en mi visión, pero el país puede salir adelante, lo tiene todo para salir adelante. Lo que se necesita es un cambio de rumbo en la política económica que se ha venido siguiendo, que a mí en lo personal, bueno, y los resultados están a la vista, ¿no? No ha habido en realidad un crecimiento. El problema muchas veces se centra en la pandemia y se centra en los huracanes, pero si usted ve el crecimiento del PIB del 2017, el 2019, 2017, 2018, 2019, el crecimiento de 2017 menor que el anterior, el crecimiento de 2018 menos que el de 2017, el crecimiento de 2019 menos que el 2018 y el crecimiento que se había proyectado para el 2020 era todavía menor que el del 2019. Entonces lo que le quiero decir es que ya veníamos cuesta abajo y vino el huracán y nos terminó de hundir, vino la pandemia y nos terminó de hundir. Muy bien, está con nosotros don Federico Álvarez. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Federico Álvarez. Hemos escuchado en los últimos días que vuelve, y justamente en año político, el tema de los subsidios. Y si agregamos un elemento más de esta semana,
el tema del congelamiento, que ya lo hemos escuchado en dos productos claves para el hogar, gas LPG y el gas común, el querosén. ¿Aguantar el presupuesto con más? Bueno, vamos a ver. Lo que se ha hablado y lo que el Fondo Monetario pues, ha acordado con el país es la reducción de los subsidios ya existentes. Habría que hacer una revisión de cuáles son los subsidios que hay. El subsidio incluye también las exoneraciones, ¿verdad?, de impuestos, etcétera. Entonces, habría que hacer un análisis de eso y ver cuáles exoneraciones y cuáles subsidios realmente le están dando un beneficio a la población. Y aquellos que no lo hay una relación adecuada de sacrificio-beneficio, pues habrá que eliminarlos. Y sin duda alguna hay espacio para eso. Pero sí, el Estado más subsidios no puede dar, eso estamos claros. Ahora, si el subsidio incluye la exoneración, pues la peor exoneración que se ha dado es la de las sedes, ¿no? Porque ahí es cero impuestos. Las sedes van a recaudar sus propios impuestos solo para ellos. El Estado no se beneficia en nada. Supuestamente el beneficio viene únicamente dado por generación de empleo, mucho de ello temporal, como lo que está ocurriendo, digamos, con esta sede que está construyendo unos viveros en Choluteca, en San Marcos de Colón, perdón. Pues sí, muy bien, está generando empleo. Una vez que se terminen de hacer los viveros, pues ese empleo se reducirá y habrá unos empleos permanentes. Es decir, al final aquí hay una reducción de ingresos al Estado. Claro que hay, bueno, no hay. Vamos a ver, si usted es un inversionista y va a venir al país y en el país hay incertidumbre, no hay ley, no hay estabilidad usted no confía en, digamos, en los fallos de la justicia, y si usted no confía en el país, pero le ofrecen otro paisito donde todo eso se resuelve, pues usted invierte en eso. Es decir, las sedes están compitiendo con las inversiones que podrían llegar al país. Entonces, es un tema que así lo decidió el país. Yo no creo que eso se pueda revertir. Quizá lo que se puede es no seguir creciendo en sedes, pero las sedes no están dejando un beneficio al país más que ese empleo que ni siquiera se ha demostrado que sea, digamos, un empleo mucho mejor remunerado que el otro. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Que todo el país fuera sede, ¿verdad? Porque si todo el país fuera sede, entonces todo el país funcionaría como las sedes se supone que van a funcionar y el inversionista se sentiría atraído hacia nuestro país. Fíjese que hay países en Centroamérica donde la inversión está creciendo aceleradamente. Las comparaciones son horribles, pero en Costa Rica solamente Intel decidió un incremento de su inversión de $600 millones para producir más chips. ¿Y por qué está creciendo la inversión en Costa Rica? Porque es un país que ofrece mayor estabilidad y mejor justicia, mejor Estado de Derecho. Digo mal justicia, Estado de Derecho. Entonces, claro que si Honduras tuviera mejor Estado de Derecho, Honduras está mejor situada que Costa Rica. Hay mano de obra más abundante, es una mano de obra capacitable, las maquilas pueden dar fe de eso. Entonces, claro que... Mire, ese tema yo creo que es un tema político, un tema de campaña electoral. Hasta ahora ningún gobierno le ha querido entrar al tema de subsidio de exoneraciones. Yo creo que el nuevo gobierno, si viene con intenciones sanas para el desarrollo del país, tiene que enfrentarlo. El país no puede seguir dependiendo exclusivamente de las remesas familiares. Eso es lo que está sosteniendo, digamos, la economía social del país. Las remesas familiares que se han incrementado desmedidamente y yo no las entiendo mucho. Y ya hay programas específicos para tener un aprovechamiento. Si bien, don Federico, este es un recurso personal que un familiar, que un amigo traslada desde Estados Unidos, la mayor parte de ello, un poco más también de España, al final es un ingreso que le llega y ellos disponen, pero se podrían generar políticas públicas
para un verdadero aprovechamiento, como ya lo está impulsando, por citar un ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador? Sí, no sé qué tanto éxito va a tener en eso, porque como usted decía bien, al final del día es una decisión personal de quien recibe la remesa. No es que la remesa pasa por el Estado y el Estado puede, digamos, hacer algo con ellas. Es convencer a la gente. Hay una encuesta que se hizo en el año 2019 me parece que fue el Banco Central de Honduras, unas encuestas que hizo de las personas que remesan. Entonces le preguntó por vía telefónica a los viajeros de San Pedro Sula, a los viajeros de Tegucigalpa, en los aeropuertos, para tener una idea de la remesa, de quién remesa. Miren, datos interesantes. El promedio de remesas es 420 y pico dólares mensuales. Esos son 5.100 dólares anuales, ¿no es cierto? Después de eso, la mayoría de las remesadoras son mujeres. El hombre es menos la remesa de hombres que de mujeres. Muy interesante, la mayoría de las remesas, casi no me acuerdo, un 60% está dirigido a las madres. Después, vea qué interesante, a los hermanos y después a los hijos. Entonces, lo que me interesa es lo de las madres. ¿Por qué? Porque por ley natural de la vida habrá un día en que la mamá se muere. Entonces, el día que muera la mamá, que se corta esa remesa, ya no va a haber esa remesa. Bueno, la única manera de que las remesas sigan existiendo es que la gente se siga yendo, porque usted necesita refrescar a la gente. Hay gente que se vuelve mayor, que se jubila, que se retira, y para que usted pueda seguir dependiendo de las remesas tiene que seguir exportando hondureños. Pero aquí hay un dato que a mí me tiene muy confundido. Mire, para este año 2021, la Secretaría de Hacienda está proyectando un crecimiento de las remesas de 1.100 millones de dólares. O sea, vamos a pasar de 5.600 a 6.700. Cifras oficiales. Más de 31.000 millones de lempiras, es el incremento promedio. Bueno, sí, 1.100 millones. Pero fíjese, ¿por qué van a crecer las remesas? ¿Por qué? Bueno, el gobierno dice porque ya mejoraron las condiciones en Estados Unidos, ha mejorado el empleo y ha mejorado el ingreso de los remesadores. Bueno, si eso fuera cierto, habría que ver lo que sucedió en el 2020 durante la pandemia. Tendría que haber habido una reducción de las remesas en comparación con el 2019. Pero usted ve lo que se remesó en el 2020, en plena pandemia, y más bien crecieron las remesas en 200 millones. Es cierto que no es mucho, pero crecieron en 200 millones. Entonces quiere decir que las remesas no se vieron realmente afectadas por la pandemia. Entonces, ¿qué justifica 1.100 millones más? Si usted coge 1.100 millones más y lo divide entre 5.100 dólares al año, que es el promedio de remesas, significaría que huyeron del país, se fueron del país, ingresaron a los países de remesa 205.000 personas. Yo no lo entiendo. No entiendo cómo es posible que las remesas estén creciendo a ese ritmo. Porque no es que el remesador ahora gana el doble, no es que gane muchísimo más. La mayoría de los que remesan, mire, como le decía, la mayoría son mujeres. ¿Y en qué trabajan las mujeres? En servicios. Muchas de ellas en servicios de limpieza, ¿no? Hacen en servicios de limpieza en casas o en edificios o en otros servicios, tal vez en el sector comida. Y los hombres trabajan en construcción. Bueno, pues sí, hay más construcción, pero hay más limpieza de edificios, hay más edificios que limpiar o más. Yo no entiendo, ¿me entiendes? Yo comprendo. Y estas son cifras reales, don Federico, que nadie se las está inventando porque solo basta con cotejar la transferencia electrónica en el sistema financiero. Bueno, lo está dando el gobierno. Estoy confiando en las cifras gubernamentales. La explicación del gobierno es que mejoró la economía. Yo eso no me sale cuenta. ¿Por qué? Porque si eso fuera cierto, como le decía antes, quiere decir que en el 2020
desmejoró la economía, habrían caído las remesas. Y las remesas no cayeron, crecieron. Entonces, crecieron durante la pandemia y ahora van a crecer en 1.100 y está proyectado mayor crecimiento, es decir, un crecimiento de casi 900 millones para el 2022. ¿De dónde está creciendo eso? Bueno, pues está yendo más gente, sí. ¿Y hay alguna forma cómo aprovecharla que usted recomendaría o resulta complejo el manejo de este tema y más se va muchas veces en gastos suntuarios? Bueno, no gastos suntuarios, a veces puede ser gastos esenciales. Ahora con el tema lógico de la salud. Pero aún antes, en el 2019, el 55% de los entrevistados decían que sus remesas significan el principal ingreso de la familia. Es decir, la familia está viviendo de los ingresos, en un 55%. La otro dato interesante es que 82% de las remesas se van en consumo. A inversión se va una cantidad mínima. Entonces, ¿cómo va a convencer a usted a mamita de que en vez de comprar más comida para su casa y poder pagar la renta y poder tener sus gastos esenciales, ahora lo invierta? Pues sí, hay programas que ofrecen vivienda, hay programas que ofrecen comprar pues unas pólizas de muerte, ¿no? Es decir, pagar por adelantado su entierro. Pues sí, esas cosas dan resultado, pero 82% de las remesas van a consumo. Y eso yo no veo cómo cambiarlo. Muy bien, está con nosotros don Federico Álvarez. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Federico Álvarez. Los organismos internacionales de crédito seguirán con las concesiones para permitir que sigan los subsidios más allá de enero del próximo año, cuando habrá que tomar determinaciones, sumado a temas como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que siempre está en rojo y con la gran interrogante para el nuevo gobierno. Bueno, yo creo que para el gran reto del nuevo gobierno, entre otras cosas que hemos dicho, es la quinta revisión del programa monetario con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque esa quinta revisión va a tener que hacerse cargo, ahora que la pandemia ya ha pasado, de alguna manera, va a tener que hacerse cargo de los temas que quedaron pendientes. Uno de ellos es el ENE, como usted dice, 14% del Producto Interno Bruto lo representa la deuda del ENE. El otro tema es el tema de la estructura de los ingresos, ¿no? Cómo lograr que los ingresos fiscales vayan más orientados a reducción de pobreza y sean más transparentes. Eso incluye pues lo de los subsidios, como usted dice. Y hay temas que, como son en la reducción del déficit fiscal, es decir, el Fondo Monetario ha sido flexible, ha permitido el incremento del déficit porque estábamos en crisis, pero ahora que ya salimos de la crisis va a empezar a presionar para que ese déficit se reduzca a niveles inferiores a 3%, como estaba antes. Entonces, hay unos temas económicos muy, muy críticos para el nuevo gobierno. Yo diría que el nuevo gobierno, ya sea gane quien gane, tiene que poner a la mejor gente posible en el manejo de la economía del país, porque el Banco Central, la Secretaría de Hacienda, el equipo económico, tiene que ser de primera porque le enfrentan retos muy serios y muy importantes. ¿Podemos salir de eso? Sí, no hay duda, ninguna de que podemos salir de eso. Lo que se necesita son buenas políticas. ¿Qué es lo más complejo que le tocará enfrentar? Yo creo que lo más complejo que le va a tocar enfrentar es cómo, digamos, cumplir los retos de la mejora de los ingresos que está contemplado en el programa del fondo, a la vez que se genera empleo y se incrementan la producción, la generación de riqueza y el empleo. Yo no conozco ninguna manera más eficiente de reducir la pobreza que dándole empleo a la gente, uno. Y dos,
dándole esa red de protección social de la que hablábamos antes, de sanidad, educación y salud. Pero esos son los retos importantes. El próximo gobierno tiene que enfocarse en la reducción de pobreza y en la recuperación económica. Y no hay recuperación sin inversión. Entonces, la inversión, el manejo presupuestario, la mejora de los ingresos, el que está contemplado en el Fondo Monetario, para mí esos son. Eso incluye el ENE, que el ENE es un problema bien serio. Y advierte voluntad del empresariado hondureño, a pesar de las enormes vicisitudes que ha atravesado en la pandemia, para entrar en este proceso de cambio, de transformación, citando un caso puntual, economía informal, volviendo a la formalidad, don Federico. Pues en la medida que la persona que está en la economía informal vea beneficios de convertirse en formal, sin duda alguna. Esos beneficios incluye el financiamiento. No hemos hablado del sector financiero, del sector de la banca, que ese es otro cuento, pero lo que quiero decir, claro que sí, en la medida que la economía comienza a recuperarse y en la medida que la persona siente que ser parte de la estructura formal y pagar los impuestos le da beneficios a él, por acceso a salud, por acceso a educación, por todo lo demás, pues en esa medida el sector informal comienza a reducirse. Pero ese es un tema, digamos, que tiene que ver en su conjunto con cómo va a hacer usted la recuperación. Usted la va a hacer, tiene que ser apoyado en el sector privado, porque el sector público no tiene espacio fiscal. Entonces tiene que ser en el sector privado, sea de la tendencia que sea el nuevo gobierno, tiene que generar las condiciones para que el empresario se sienta confiado a volver a invertir. ¿Va a volver a invertir el empresario? Desde luego que sí, está deseando hacerlo, lo que pasa es que tiene miedo. Bueno, ahorita con las elecciones no digamos, pero con el nuevo gobierno tiene que darle un clarísimo mensaje al sector privado de que puede tener confianza, que con él sus inversiones van a estar seguras y de que va a haber un Estado de Derecho. ¿Y el rol del sector financiero cuál debe ser? Porque también será fundamental su aporte en áreas de la productividad, que es la gran apuesta que nos hablan los organismos internacionales a futuro. Mire, en la banca hay dos periodos que son críticos, ¿no? Uno es cuando la banca está muy alegre y siente que todo va bien, porque entonces comienza a prestar sin la debida rigurosidad o prudencia, y eso trae problemas después en la estabilidad financiera. El otro es el ritmo el periodo en que la banca tiene miedo, que es en la que estamos hoy día. Entonces, como la banca tiene miedo, solamente quiere coger los proyectos muy seguros de inversión. Por eso es que usted ve que hay una sobreliquidez de la banca. Fíjese que la banca creció un poquito, solo 2 o 3 bancos perdieron dinero, pero la banca creció un poquito en sus utilidades. ¿Cómo generó esas utilidades? Bajando la tasa de interés que le paga a usted por sus depósitos, la tasa pasiva. Eso en primer lugar, y reduciendo sus gastos y después invirtiendo la liquidez en títulos, valores, principalmente del gobierno, es decir, prestándole al gobierno. Entonces, ese es un rol de la banca. Sirve a la sociedad una banca que lo que hace es reducir la tasa de interés, que por cierto ya está por debajo de la inflación, ya rompió el piso de la inflación. Entonces, ¿sirve al país? Obviamente no. La banca tiene que volver a prestar, pero tiene que prestar en buenos proyectos, y los buenos proyectos se van a generar cuando haya clima de inversión, que todo está unido. Don Federico, le agradezco. Ha sido un gusto, Chendo, con usted. Don Federico Álvarez con nosotros al banquillo por su sintonía. Muchas gracias.